Una de las preguntas más frecuentes que muchas personas se hacen, específicamente en el tiempo que estamos viviendo, es ¿cuál sería una de las señales más inminentes del retorno de Cristo? De hecho, es una pregunta muy importante, pero para responder esta pregunta sería vital darle un vistazo al sermón escatológico de Cristo que se encuentra en Mateo capítulo 24. Allí Jesús enseñó acerca de muchas señales que serían manifiestas antes de su venida, y una de ellas es como en los días de Noé. En Mateo capítulo 24, verso 1, dice la palabra del Señor que cuando Jesús salió del templo y se iba, los discípulos se le acercaron para mostrar los edificios del templo, pensando que Cristo, al igual que ellos, quedaría asombrado ante tal maravillosa obra de construcción. Pero Jesús, en vez de halagar al templo de Jerusalén por su belleza, les dijo: de cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estas palabras dejaron estupefactos a los discípulos. Entonces, cuando Jesús está sentado en el Monte de los Olivos, se le acercan los discípulos una vez más y les dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Al parecer, los discípulos querían saber con exactitud cuándo el Señor vendría y las señales antes de su venida, ya que para muchos judíos la venida del Mesías también representaba el fin del mundo. Entonces, ante tales preguntas, Cristo no les da una fecha y hora específica, sino más bien comienza a hablarles acerca de muchas señales que precederían su venida, desde Mateo capítulo 24, verso 4 al 35. Pero cuando llegamos al verso 36, nos damos cuenta que Cristo les dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que la hora exacta de la venida del Señor y del fin del siglo, solo Dios la sabe. Sin embargo, en el verso 37, Cristo dijo algo que debe llamar nuestra atención, y es que una de las señales más inminentes de su venida será como en los días de Noé. Y les dice en el verso 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La palabra como, que aparece en los versos 37 y 38, es un símil histórico que se refiere a que en los últimos días habrían unas características idénticas a los días de Noé. Pero una pregunta muy importante es: ¿cuáles son esas características de los días de Noé? Bueno, nuestro Señor Jesucristo habló de esas características, y la primera de ellas es el exceso de placer a pesar del inminente juicio de Dios. En el verso 38 Jesucristo dice: porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Si usted nota bien, en comer y en beber de una manera moderada no hay problema, ya que nosotros tenemos que comer y beber líquido constantemente para saciar el hambre y la sed. De hecho, el Señor le dio un mandamiento a Adán para que comiese de toda la creación, exceptuando el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando Cristo dice que en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, se refiere a que las personas del tiempo de Noé estaban en un exceso de placer por la comida y la bebida. Quiere decir que en los días de Noé las personas solo pensaban en comer y en beber, olvidándose de Dios. Se refiere a que en el tiempo de Noé había un desenfreno y despilfarro de comida y bebida sin antecedentes. Si somos honestos, en la actualidad estamos viviendo un tiempo similar, ya que aunque estamos enfrentando una pandemia, las personas están de espalda a Dios, desapercibidos del inminente juicio y solo pensando en comida y en bebida. Se calcula que las ventas de las bebidas alcohólicas han aumentado a un nivel alarmante, como casi nunca antes visto. De hecho, dice un portal de noticias que durante la pandemia de COVID-19 se informó sobre un aumento concomitante del consumo de alcohol a pesar del cierre de los establecimientos autorizados. Y otras características de los días de Noé era el exceso de placer sexual. En el verso 38 Jesucristo dice en la última parte que en los días de Noé las personas estaban casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Estas palabras, casándose y dando en casamiento, hace referencia a que en los tiempos de Noé las personas no respetaban el pacto matrimonial,
sino que vivían en un desenfreno sexual sin antecedentes. Hoy tomaban una pareja y mañana tomaban otra. Y quiero decirles que en la actualidad estamos viviendo la misma situación. Hay un desenfreno sexual alarmante. La pornografía está en todas partes a tal punto que en muchos países se quiere aprobar una ley para que los menores de edad tengan acceso libre a páginas pornográficas y se amenaza con multar a los padres que se opongan ante dicha ley. Por otro lado, la homosexualidad y el lesbianismo, que es la relación sexual de hombre con hombre y mujer con mujer, ya para muchos es algo normal, a un nivel que en muchos países se hacen actividades y marchas públicas para que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y están abogando por sancionar a las personas que hablen en contra de dichas prácticas. También el transgenerismo, que es cambiarse de sexo externamente, es algo totalmente accesible. De hecho, en muchos países las organizaciones estatales le costean las operaciones a las personas transgéneros. También la zoofilia, que es tener relaciones sexuales con animales, por igual se está por aprobar en muchos países de una manera pública. De hecho, una fémina se casó con su perro en un país extranjero y este acto de abominación fue aplaudido por las masas. Y en ese mismo tenor, la infidelidad se enarbola por doquier como algo normal en la televisión, en las redes sociales y en todos los medios habidos y por haber. Y la tasa de divorcio aumentando cada día. Se dice que en los últimos años la tasa de divorcio ha aumentado un 57%. Entonces lo que estamos viendo en los últimos tiempos, hermanos, es algo alarmante en cuanto al desenfreno sexual. Otra de las características de los días de Noé era una maldad rampante. Génesis capítulo 6, verso 5 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal». O sea que las personas que habitaban la tierra en los días de Noé se sentaban a maquinar el mal en sus mentes para luego ejecutarlos. Si usted se da cuenta, hoy en día la maldad se ha incrementado a un nivel preocupante, donde las personas de esta generación se deleitan en hacer el mal. Por ejemplo, en la actualidad matar a una persona es como matar a un animal. Vemos muchas personas que a veces se están peleando unos con otros y en vez de las personas tratar de desapartarlos, vemos cómo los graban y se deleitan ante dicha maldad. Entonces, no hay dudas de que estamos viviendo como los días de Noé, y esto implica de que la venida del Señor está a la puerta. Si no eres cristiano, te insto a que vengas a Cristo y te arrepientas, ya que estamos viviendo los últimos tiempos y la venida de Cristo está a la puerta, para que aquel día no te sorprenda como el ladrón. Que Dios te bendiga.